Amigos de BPI TV, nosotros establecemos el presente contacto desde el Hospital Clínico Universitario ubicado en Caracas, donde miembros de los cuerpos laborales de este instituto han convocado una rueda de prensa para anunciar una paralización parcial de todas sus actividades debido a la grave situación que presentan los trabajadores en el Hospital Clínico Universitario. Mauro Zambrano, perteneciente de Fetrasalud, nos explicará un poco sobre esta situación. Incluso a los demás sectores del país. Hoy es necesario que se emprenda una lucha unida, una lucha por el salario, una lucha por las reivindicaciones nuestras, porque nosotros siempre hemos luchado porque se reivindica el paciente y así lo hemos hecho. Y aquí estamos, nada más el hecho de venir, reivindicamos que el paciente sea atendido, pero hoy en día de verdad que no tenemos las condiciones necesarias para atenderlo, no tenemos ni los insumos, ni las herramientas, ni siquiera agua tenemos para limpiar, y por eso hoy en día llamamos a todos los trabajadores de los hospitales de Caracas. Esta semana estaremos en el Hospital Vargas también, iniciando pues esta jornada de paralización. Eso con el fin que también, en este caso, el ministro de Salud tiene los reales represados. Es decir, aquí, desde septiembre, no se llega a presupuesto. Eso nos afecta mucho a nosotros porque como instituto autónomo nosotros teníamos beneficios que no tenían algunos otros hospitales. Ejemplo, muchísimos, pues, seguro funerario, seguro HCM. Eso ahorita se está viendo afectado y se está viendo afectado el salario de los trabajadores, porque nosotros teníamos una evaluación que también nos quitaron por encima de los porcentajes. Es decir, nos han venido quitando beneficios constantemente, el tema de los uniformes, que fueron 10.000 bolívares, o sea, ¿nosotros qué podemos hacer con 10.000 bolívares? Y ahorita con beca nos pretenden pagar 2.000 bolívares. Entonces llamamos a los demás hospitales a que se sumen, a que no podemos seguir permitiendo abusos. Y es por eso que hoy los talleres, están las camareras, las enfermeras, y llamamos incluso al personal médico, que pierdan el miedo. Ya hoy nosotros los trabajadores no podemos tener miedo. Llamamos al personal médico a que se una a esta lucha, a que hagan un pronunciamiento serio para que se suspendan de una buena vez por todas las consultas que pasan, porque nosotros como obreros ya estamos paralizados. Pero faltan los demás gremios que hoy en día tienen que sumarse a esta paralización para lograr, pues, en fin, una lucha unida, una lucha que beneficia a todos los trabajadores del sector y no un solo sector. Porque fíjense algo, y debo decirlo aquí, hoy en día siguen muriendo los pacientes, pero nosotros como trabajadores también se nos han muerto trabajadores. Ahí hay un compañero que necesita ahorita una operación cardiológica y ni siquiera necesita todos los insumos necesarios para ser atendido, porque obviamente el seguro HCM no da, porque es muchísima plata lo que cobran en una clínica. Entonces, esa situación la vivimos nosotros con los familiares, la vivimos incluso con el paciente, y no hay solución alguna. Ante eso, bueno, no nos queda más nada sino que paralizarnos y llamar a los demás gremios de salud a que se sumen a esta lucha. Según el Administrativo Nacional, nosotros estamos brazos caídos. Todos los trabajadores serían los obreros, nosotros asumimos la responsabilidad de este hecho. La clase obrera hoy en día está en pie de lucha porque no tenemos un presidente obrero ante los salarios que tenemos, y eso es necesario decirlo. Nosotros como trabajadores, nuestra atención va en, por ejemplo, hacer el mantenimiento al hospital adecuado, en repartir los alimentos, para que de paso, hay que hablar de eso también, que ni siquiera hay alimentos en el hospital. Los alimentos que hay no tienen ni las proteínas necesarias, que todos conocemos lo que está sucediendo en los hospitales. El camillero que va a trasladar el paciente, solo las áreas críticas nosotros vamos a cumplir, en el caso del quirófano, las emergencias, pero de resto nosotros nos vamos a mantener totalmente paralizado, porque además hay algo fundamental, que nosotros no podemos seguir permitiendo limpiar con agua. O sea, nosotros no nos vamos a convertir en cómplices de que un paciente entre con una enfermedad y salga con una bacteria, como está pasando hoy en día, que salen con bacterias, incluso mueren pacientes por no tener ni siquiera el cloro ni el agua necesaria, y es por eso que hoy en día tomamos la decisión que hasta que no tengamos salarios dignos, que hasta que no tengamos condiciones de trabajo adecuadas, seguimos en brazos caídos
caído hasta lograr nuestros beneficios que hoy en día y una contratación colectiva digna que no tenemos. Es necesario destacar que metieron una contratación colectiva y agarran a los sindicalistas patronales porque no tienen otro nombre. O sea, alguien que firma en contra de sus trabajadores no es sindicalista. Alguien que va en contra de los beneficios de los trabajadores no se puede llamar sindicalista. Ese es un vendido, un traidor a la clase y así lo decretamos. Son personas no gratas y vamos a luchar hasta lograr nuestros beneficios que hoy en día queremos y que estamos conquistando. Bien, amigos de BPI TV, eran palabras de Mauro Zambrano, perteneciente a FETRA Salud. Mi nombre es Denis Guedes, soy delegado del Sindicato de Hospital y Clínica. Hoy, el día de hoy, nos encontramos de brazos caídos los trabajadores del Hospital Universitario de Caracas. ¿Por cuál es el motivo? Fíjense, el salario es uno de los motivos por los cuales nos encontramos de brazos caídos. No es posible que con este salario de 40.000 bolívares lo único que alcanza es para comprar un cartón de huevo. Señor presidente, póngase la mano en el corazón y vea lo que nos está pasando a los trabajadores. Ya nada más llegar a la institución a trabajar ya es un milagro, porque hoy precisamente los pasajes amanecieron aumentados y nosotros seguimos con los 40.000 bolívares desde el mes de abril. Desde el mes de abril, señor presidente, continuamos con este salario de hambre, señor presidente. Vea cómo nos encontramos todos aquí. Aquí la mayoría de los trabajadores tienen que prácticamente parir todos los días el pasaje para poder llegar a trabajar, luego para poder irse a sus casas y si acaso encontrarán comida, porque ya el salario no nos alcanza para comer, que es lo esencial, es la razón social de un salario, es para comer, para mantenernos, y ya esto es insoportable. Nosotros los venezolanos cobramos salario en bolívares y todo está dolarizado en la calle, absolutamente todo. El Estado, ustedes han visto que dan presupuesto para asignar obras, los dan en dólares o en euros, pero nosotros seguimos cobrando salarios en bolívares y esto no es posible. No es posible que las contrataciones colectivas, en vez de desmejorarnos, nos la están desmejorando con sindicatos y federaciones patronales que únicamente están con la línea del gobierno, que en el caso de Fenacista Salud, en el cual el presidente es Octavio Solórzano. No es posible que él se diga ser representante de los trabajadores cuando están vendiendo nuestros beneficios, becas escolares en 2.000 bolívares, útiles 2.000 bolívares y juguetes en 2.000 bolívares. Nadie puede sobrevivir con esto. Por eso hacemos un llamado a todos los trabajadores del sector salud, que esto no es una lucha de ideologías políticas, esto no es una lucha de religión, esto es una lucha de nosotros, de la clase trabajadora, que nos encontramos todos en esta situación. Vamos a unirnos, vamos a unificarnos y decirle una vez por todas al gobierno, al Estado, lo que está pasando con nosotros, que tenemos estos salarios de hambre. ¿Hasta cuándo seguimos soportando nosotros esta situación? Tenemos trabajadores que se han ido jubilados con 31 años de servicio y le han dado 414 bolívares y han debido entregar la copia para recibirle reclamos en el sindicato y resulta que la copia cuesta 500 bolívares y lo que le dieron por 31 años de servicio fueron 414 bolívares. O sea, la copia es más cara de lo que le dieron en prestaciones sociales cuando se fueron jubilados. ¿Cuál sería el fin de este conflicto? O sea, ¿qué esperan ustedes del Estado de Venezuela? ¿Aún respuestas a pesar de que no se las han dado en todo este tiempo de protestas? Mire, no nos vamos a cansar de protestar, porque esta es la única herramienta que nos queda a nosotros los trabajadores y los dirigentes sindicales. Vamos a seguir protestando hasta que tengamos una protesta del Estado, porque nosotros sabemos la situación que está política ahorita en toda Venezuela, pero los trabajadores no podemos ser los que paguemos las consecuencias. Para eso nosotros venimos a trabajar y salimos todos los días a nuestras casas para tener un salario que nos alcance para vivir, y esto no nos alcanza ni siquiera para sobrevivir. Somos los esclavos del siglo XXI, los esclavos modernos del siglo XXI con este tipo de salario. También estamos aquí porque no es nada más la cuestión del salario que nos tiene aquí hoy. La situación presupuestaria del hospital, desde septiembre no le asigna presupuesto al Hospital Universitario de Caracas. Vemos que no tenemos ascensores, vemos que ni siquiera en los laboratorios hay reactivos. Tampoco hay ni siquiera solución, no hay solución 0,9, no hay medicamentos, no hay antibióticos para los pacientes, no hay rayos X, no hay resonador, no hay tomografía. Cuando nosotros nos enfermamos, ¿a dónde agarramos? Para los hospitales públicos. Hoy en día no nos están garantizando la salud porque no hay herramientas de trabajo, ni tampoco equipos ni medicina para atender al pueblo, que es lo que vienen a este hospital. El gobierno los está matando.
el gobierno poco a poco nos está matando de hambre. Pareciera que nosotros somos ratones de laboratorio. En este juego político a nosotros nos agarraron prácticamente como ratones de laboratorio. Están experimentando con nosotros, están experimentando con nuestra hambre, con nuestras necesidades básicas. Por eso volvemos a hacer llamados. Señores, este es un problema de todo. Este no es un problema nada más del clínico universitario, este es un problema de todas las empresas básicas del Estado, de todo el sector salud. Por eso hoy en día solicitamos que a los trabajadores se nos dé un salario digno para poder vivir y no estar sobreviviendo el día a día. Todos los días aquí, por lo menos los trabajadores del sector salud. Ya el gremio de trabajadores... Pues bien, amigos de BPI TV, eran palabras de miembros del cuerpo laboral del Hospital Clínico Universitario en Caracas que padecen de una terrible situación económica. Ellos exigen justicia ante el Administrativo Nacional, que a su vez niega que exista una crisis en Venezuela, y sin embargo acá miembros del cuerpo laboral siguen exigiendo que sean dotados de insumos médicos para poder trabajar. Mientras tanto, ellos mantendrán una paralización parcial de todas sus actividades en el Hospital Clínico Universitario. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV reportó Víctor Mesoni. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.